Descubre todos los detalles sobre este momento tan difícil en la vida del querido actor. El diagnóstico de César Bono. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en esta historia llena de amor, lucha y esperanza. Millones rieron con César Bono a lo largo de las décadas, pero detrás de cada carcajada había una historia marcada por el silencio, el dolor, la resiliencia y un legado que pocos conocen realmente. Para muchos, su nombre es sinónimo de humor ligero y accesible, pero su trayectoria va mucho más allá de la comedia. Antes de la fama, antes de Vecinos, incluso antes de prestar su inconfundible voz al universo Pixar, existía un joven soñador cuya ruta estuvo llena de caídas, nuevos comienzos y cicatrices invisibles. La vida del actor no estuvo hecha solo de escenarios y aplausos. Fuera de los reflectores, libró batallas solitarias, problemas graves de salud, frustraciones dentro del medio artístico, pérdidas significativas y, en momentos críticos, la lucha por mantener su dignidad. Nacido el 19 de octubre de 1950 en la vibrante Ciudad de México, hijo de una familia con raíces españolas, creció en un ambiente donde el arte era valorado. Su madre, amante de la pintura y la literatura, siempre lo alentó a cultivar su creatividad, algo que lo fascinaba desde niño. Los libros, los cuadros y todo lo que pudiera imaginar lo atrapaban. Fue allí donde nació su pasión por el arte. A finales de los años 70, dio sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento a través de las populares ficheras, comedias eróticas muy exitosas en México. Con un estilo espontáneo y carismático, pronto destacó junto a figuras como Andrés García y Carmen Salinas. Su talento para la comedia era innegable, pero él quería más. Deseaba mostrar su versatilidad y fue en busca de papeles más complejos que lo desafiaran como actor. Fue en la televisión donde encontró su papel más emblemático. En 2005, interpretó a Frankie Rivers en Vecinos, el portero torpe pero entrañable que conquistó al público mexicano. Su impacto no se limitó a la TV. En el cine, prestó su voz a uno de los personajes más queridos de la franquicia Cars de Disney Pixar. Con su característica voz ronca, dio vida al simpático Mate, el camión de remolque, encantando a niños y adultos por igual. Era la prueba de que César no era solo un rostro de la comedia, sino un artista completo, capaz de emocionar y entretener en cualquier formato. A pesar del éxito, siempre se mantuvo sencillo y reservado. Agradecido con sus fans, respetuoso con sus colegas y discreto respecto a su vida personal. Su esposa, Patricia, fue su compañera incondicional, a su lado en cada paso, incluso en los momentos más duros. A partir de 2018, la salud de César comenzó a deteriorarse. Un accidente cerebrovascular fue el primero de 8 que sufriría en los años siguientes, además de un infarto agudo al miocardio. Cada crisis representó una lucha renovada. En 2022, una perforación en el duodeno lo llevó a terapia intensiva, donde pasó 3 semanas internado. Al despertar, agradeció a los médicos con una sonrisa. Pero las secuelas persistieron, perdió el movimiento del lado izquierdo de su cuerpo y, en 2025, recibió la noticia de que no habría forma de recuperar la movilidad de su mano izquierda. Aún así, no se rindió. Continuó participando en pequeños proyectos, entrevistas y eventos. Estar vivo ya es motivo de celebración, decía con su humor característico. Detrás de escena seguía provocando risas, aunque en casa él y Patricia enfrentaban duras realidades. Los cuidados médicos se intensificaron, y las deudas crecían. En 2023, se toparon con otro problema. Una inquilina ocupaba uno de sus inmuebles desde hacía más de un año sin pagar renta, lo que lo obligó a hacer público el caso, algo que lo afectó emocionalmente. El proceso legal fue lento y costoso. Con los recursos cada vez más limitados, consideraron mudarse a la casa del actor, una institución que alberga a artistas retirados en México. La idea, aunque sensata, conmovió profundamente a César. Para él, era como aceptar que una etapa había terminado. No quiero dejar de trabajar, confesaba. Evaluaron la opción con cautela, rodeados de emociones encontradas. La sensación de abandono por parte de la industria comenzó a pesar. Las invitaciones escaseaban, los contratos disminuían. Sin embargo, César no se alejó del todo. Continuaba en Vecinos y participaba en obras teatrales más pequeñas, aunque con limitaciones físicas. Cada aplauso, por pequeño que fuera,
era una reafirmación de que su arte aún tenía sentido. Si logro hacer reír a alguien, ya valió la pena, decía con una sonrisa cansada. En sus momentos más solitarios, se refugiaba en los recuerdos, los amigos que ya no estaban, las historias que su madre le contaba, el cariño que siempre recibió del público. Patricia, incansable, hacía lo posible por llenar el hogar de afecto. Reunía amigos, compartía recuerdos y renovaba la esperanza. En ese amor encontraba César su mayor fuerza. Tomaba la mano de su compañera y decía, la vida es mejor cuando uno está rodeado de amor. Pero el destino aún tenía más pruebas que presentar. Se avecinaba una nueva adversidad, inesperada, desafiante, otra que pondría a prueba la fortaleza de César y el vínculo inquebrantable con Patricia. Lo que vendría era incierto, pero algo permanecía firme: César Bono no vivió solo de aplausos. Vivió con intensidad, con dignidad y con una fe inquebrantable en el poder transformador del arte, y de una simple sonrisa. Incluso cuando parecía que el mundo del entretenimiento le había dado la espalda, César sentía que aún tenía algo que ofrecer. En una noche silenciosa, hojeando un álbum antiguo con fotos de sus tiempos de gloria, se desahogó con Patricia. Lamentó el silencio de los colegas, las llamadas que nunca volvieron, y a los productores que parecían haberlo borrado de su agenda. Momentos como ese eran raros, pero cuando llegaban, Patricia lo escuchaba con ternura, recordándole el cariño de los fans y el impacto que su carrera había tenido en tantas vidas. César nunca se permitió quedarse estancado en el tiempo. Incluso cuando el cuerpo mostraba señales de cansancio, buscaba nuevas oportunidades. Enviaba mensajes a directores, hacía castings, asistía a reuniones. Cada papel, por pequeño que fuera, era una conquista celebrada con gratitud. En el set de Vecinos, era admirado por su fuerza de voluntad. Los actores jóvenes lo veían como un maestro, no por sus años de carrera, sino por su fe inquebrantable en el poder de seguir intentándolo. Aún así, la batalla por mantenerse relevante en una industria que siempre parecía buscar lo nuevo era desgastante. Y era Patricia quien se mantenía firme a su lado. Planeaba sus compromisos, lo acompañaba a eventos y soñaba junto con él en un proyecto que reavivara la llama de sus días de gloria. Pero cuando parecía que estaban recuperando el aliento, algo inesperado se avecinaba. Una nueva prueba se acercaba, y con ella, vendría el test definitivo para la resiliencia de la pareja. Conocido por provocar carcajadas, César Bono escondía un dolor que solo él y Patricia conocían en profundidad. Recientemente, en entrevistas, comenzó a hablar más abiertamente sobre sus dolencias, su salud frágil y la constante cercanía con la muerte. En 2024, comentó con serenidad: he estado cerca varias veces. No tengo miedo. Solo quiero vivir plenamente cada día. Las noches eran las más difíciles. El dolor, consecuencia de los AC versus y el infarto, se intensificaba cuando el silencio tomaba la casa. A veces, gemía bajito, intentando no despertar a Patricia. Pero ella lo conocía demasiado bien. Se levantaba, le traía agua y se sentaba a su lado, recordando historias felices hasta que el malestar se aliviaba. Esos momentos, aunque dolorosos, fortalecían el vínculo entre ellos. César encontraba fuerza en la mirada comprensiva de Patricia. Y, a pesar de todas las limitaciones físicas, seguía yendo al set de Vecinos siempre que podía. Allí, su buen humor contagiaba a todos. Bromeaba, animaba a sus colegas y hacía chistes. Mientras pueda hacer reír a alguien, sigo aquí, decía con brillo en los ojos. La fe y la terquedad eran sus pilares. César creía que un propósito mayor lo mantenía vivo. En entrevistas, hablaba de ello con humildad. Incluso ante diagnósticos difíciles, se negaba a rendirse. Patricia lo llamaba guerrero, pero también sabía el precio silencioso de ese coraje. Y entonces, una vez más, el destino preparaba un giro inesperado. Un nuevo capítulo, envuelto en incertidumbres, estaba por comenzar. Durante la pandemia de 2020, todo cambió. Para César, ya debilitado, el aislamiento y los riesgos de contagio representaron una amenaza real. En 2021, al contraer COVID-19, tuvo que ser hospitalizado nuevamente. El miedo se apoderó de Patricia, que solo podía verlo por videollamadas.
Ver su rostro pálido a través de una pantalla fue una de las experiencias más dolorosas de su vida. La recuperación fue lenta y difícil. César comenzó a tener más dificultades para respirar. Las grabaciones se suspendieron, los teatros enmudecieron. Para alguien que encontraba sentido en la risa del público, el aislamiento fue casi insoportable. Extraño el calor de la gente, decía, mirando por la ventana. Aún así, no se detuvo. Grababa videos para sus fans, hacía lecturas online, compartía chistes y reflexiones. Su fuerza sorprendía incluso a los colegas más jóvenes. Un director comentó, está hecho de acero, incluso cuando parece frágil. Sin embargo, la crisis también afectó el aspecto financiero. Con menos trabajo y más gastos médicos, la pareja tuvo que reorganizarse. Patricia se encargaba de todo con esmero, cuentas, medicamentos, horarios. Y cuando César se preguntaba, en el silencio de la madrugada, cuánto tiempo más podrían resistir, era ella quien le recordaba, estamos juntos. Y eso basta. Pero incluso después de tantas batallas, un nuevo desafío se acercaba. Algo que pondría a prueba no solo la salud de César, sino también la estabilidad emocional y espiritual de la pareja. A pesar de todo, César seguía presente en el imaginario del público mexicano. Su carrera, que comenzó en los años 70, atravesó décadas. Participó en más de 50 películas y se inmortalizó en la televisión con el inolvidable Frankie Rivers. También dio voz al divertido Mate en Cars, encantando a niños y adultos. Los homenajes llegaron con los años. En 2023, recibió un premio honorario de un grupo de jóvenes actores. No hago esto por premios, lo hago por amor, dijo, emocionado. Patricia, en la audiencia, sonreía con orgullo. En las redes sociales, los fans compartían escenas clásicas y mensajes de gratitud. César respondía con humildad. Guardaba todo, notas, cartas, recortes, con la ayuda de Patricia, quien construía un verdadero archivo de su trayectoria. Pero incluso entre el cariño del público, César sabía que la vida entraba en una fase más delicada. Él y Patricia hablaban de eso con naturalidad. Conversaban sobre el legado, los recuerdos y lo que dejarían al mundo. A lo largo de su vida, César enfrentó la muerte en múltiples ocasiones, y siempre con la cabeza en alto. Tras 8 AC versus, un infarto y el COVID, parecía haber hecho las paces con el final. Si hoy fuera mi último día, estaría en paz, dijo una vez, tomando la mano de Patricia. No era resignación. Era aceptación. Un tipo de sabiduría que solo llega con el tiempo, y con dolor. Por las noches, hablaban sobre los momentos simples, una risa en el set, un aplauso en el teatro, un café caliente en silencio. César creía que todo tenía un propósito. Y mientras su salud se lo permitiera, seguiría haciendo lo que más amaba, actuar, contar historias, provocar sonrisas. Aunque el camino fuera incierto, aunque el próximo capítulo trajera más pruebas. Su trayectoria es una lección de resistencia y amor por el arte. César Bono no es solo un actor, es un símbolo de perseverancia. Su historia, llena de curvas y nuevos comienzos, inspira a quienes enfrentan dificultades. Su sonrisa, incluso entre dolores, es prueba de que la alegría puede resistir al tiempo. Y mientras una nueva noticia se avecina, amenazando con sacudir lo que queda de estabilidad, una certeza permanece: su legado ya está escrito. En las pantallas, en los escenarios, en los corazones. Y, por encima de todo, en el amor inquebrantable que lo une a Patricia. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización sobre César Bono y otras figuras queridas. Nos vemos en el próximo video.